La toma de partido en arquitectura, inicio del proceso proyectual. Hoy les tengo un video acerca de cómo se genera ese inicio del pensamiento, ese inicio del proyecto arquitectónico, cómo se toman esas decisiones. Desde un punto de vista académico, desde un punto de vista pedagógico, por la experiencia que tengo como docente, y también de una u otra manera desde la praxis empírica de la profesión. Tenemos que empezar reconociendo que existen tres posiciones al respecto, o tres maneras de iniciar el diseño arquitectónico, tres maneras de iniciar el pensamiento en el diseño arquitectónico. Por un lado tenemos el concepto y la conceptualización, que forman parte de estos pensamientos, de estos inicios, que son subjetivos, por no decir vagos, y hasta en ciertos momentos indeterminados. Pero eso no los descalifica como inicio de un pensamiento proyectual. Son practicados arduamente en muchas facultades del país y del mundo. Se practica y se profesa en las aulas este tipo de inicio proyectual, esta manera, esta forma de empezar a diseñar y de empezar a tomar las primeras decisiones proyectuales en el proyecto. El concepto no es otra cosa que el inicio del proceso proyectual basado en la arquitecturización forzada de un elemento abstracto. De ahí radica su tendencia subjetiva, de ahí radica su tono vago o su poca precisión en el pensar, ya que va a basarse siempre en una situación abstracta, en un pensamiento abstracto. Puede ser una palabra, un término, una frase, que de una u otra manera podría tener un significado etimológico relevante para el proyectista. Es decir, es un pensamiento que le pertenece netamente al proyectista y que le preocupa netamente al proyectista. En algunos momentos está desligado de la realidad y en algunos momentos está desligado de muchas otras situaciones que la arquitectura merece, tiene y debe cumplir. Hay una entera preocupación y una vocación exclusiva por un pensamiento subjetivo, por un pensamiento básicamente de importancia eterna del proyectista más que del usuario. El pensamiento es eminentemente subjetivo, como ya lo he mencionado, y aquí se pueden dar esos clásicos ejercicios proyectuales en donde uno tiene que arquitecturizar un concepto, una palabra, una idea abstracta, como aquellos ejercicios proyectuales que algunos de nosotros, por no mencionar todos, hemos pasado en los primeros años de la Facultad de Arquitectura, en donde teníamos que elaborar una maqueta tridimensional, por ejemplo, de la paz, de la alegría, de la pena, que son cuestiones emocionales y que uno a veces no logra comprender cuál es la relación que tiene con la escritura, pero que son parte de un ejercicio y que hay que elaborar, y que hay que entrenarlos y que hay que intentar resolver y hay que intentar tridimensionalizar la paz, el amor, la guerra. Pero este camino es un camino que se sigue de alguna manera, que se practica también en las aulas de arquitectura. Es común, es normal encontrar este tipo de ejercicios hasta hoy en día, hasta hoy en día. Datan de hace mucho tiempo, ¿no? Y yo pienso que provienen ya de la década de los 80, del inicio de la década de los 80, estas posiciones académicas en la Facultad de Arquitectura, sobre todo en el país, aquí en Perú, ¿no? Provenientes siempre de la capital, de Lima, ¿no? En donde se profesan este tipo de situaciones y este tipo de pensamientos, siempre pegados, entre comillas, a una supuesta o a un supuesto desarrollo y potencialización de la creatividad, como si la creatividad no tuviera parámetros, como si la creatividad fuera irrestricta. Pero también
se ha potenciado esta forma de diseñar, esta forma de empezar el diseño arquitectónico, gracias a algunos exponentes mundiales, internacionales, arquitectos famosos y consumados, que al encontrar un mercado y que al encontrar usuarios que paguen por su arquitectura, pues se convirtieron en referentes de esta corriente, de esta forma de iniciar el proyecto arquitectónico. Podríamos mencionar algunos como Frank Gehry, dentro de este grupo de arquitectos que profesan este tipo de inicio proyectual, ¿no? Las facultades de arquitectura del país pues están plagadas de este tipo de ejercicios y de este tipo de forma de pensar. Por el otro lado está la conceptualización, que podría ser la prima hermana del concepto o la hermana mayor del concepto. El inicio del proceso proyectual se basa en la abstracción geométrica de un concepto. Puede generarse a partir de una imagen, una palabra, una situación conceptual significativa para el proyectista. Se arquitecturiza una situación abstracta a través del uso de la geometría en un intento por dotar de cierto significado al objeto arquitectónico. El pensamiento también es eternamente subjetivo. Ambas posiciones comparten ciertos procedimientos y ciertas posiciones al respecto, mientras que el concepto es la arquitecturización forzada de un elemento abstracto como palabra, frase. La conceptualización interviene algo mucho más desarrollado como la geometría. En la conceptualización también tenemos que abstraer un concepto y podría el detonante ser una canción, una imagen, un dibujo, pero con la ayuda y la participación directa de la geometría. La geometría empieza a generar, ¿no?, ese inicio de la situación proyectual en una conceptualización. Y es que aquí, a diferencia del concepto, intervienen más situaciones. Podríamos decir que es un poco más elaborada, un poco más allá que el concepto. Sigue siendo subjetivo y también vago como el concepto. Y en muchas situaciones creo que más que el concepto se vuelve indeterminado el pensamiento. Vale decir, aquí están en este conjunto los clásicos ejercicios donde uno tiene que geometrizar, ¿no?, una pintura. Puede ser una pintura abstracta, una pintura de Mondrian, o una pintura de Jackson Pollock, o una pintura del primitivismo que profesaba Jean-Michel Basquiat. Y a partir de esa geometrización uno logra elaborar un diseño arquitectónico. Un diseño arquitectónico. En un intento por dotarle de algún tipo de significado a esta arquitectura, ¿no?, a este inicio del pensamiento, que de todas maneras, y al igual que el concepto, es eminentemente personal y subjetivo. La preocupación siempre está en la mente del proyectista sobre su proyecto, quedando de lado otras preocupaciones que creemos son iguales de importantes y son iguales de necesarias que cumpla todo pensamiento proyectual: el lugar, el clima, el sol, pero sobre todo el usuario, que es quien va a usar esa arquitectura. Estos clásicos elementos tienen que cumplir una característica. Es más, uno no los puede apreciar recorriendo el espacio, uno no los puede apreciar recorriendo la arquitectura. Uno tendría que poder observarlos en helicóptero y poder verlos en planta para poder apreciar todo este pensamiento abstracto, geométrico, que ha iniciado en las primeras etapas del proyecto. Por el otro lado, en la orilla opuesta, en el otro lado del puente, como siempre le cuento a mis estudiantes, está otra forma de pensar, una toma de partido distinta, una toma de partido racional, más técnica. Y con esto no quiero decir que necesariamente más científica, pero por lo menos está en el camino de intentar ser más metodológica, y a través de este método en algún momento quizás sea reconocida como científica. Recordemos que la arquitectura es una disciplina, no es ni ciencia ni arte. La idea rectora es el inicio del proceso proyectual que se basa en un estudio técnico, científico, del lugar,
del entorno físico y cultural, del usuario y sus manifestaciones, desde una perspectiva científica, y se comporta como la probable hipótesis, la posible solución a un problema arquitectónico detectado. Es profundamente metodológico y el pensamiento en todo momento es racional. Las decisiones que se toman siempre tienen una justificación técnica o normativa o estructural o funcional, pero siempre hay una respuesta técnica y racional al porqué de las cosas y a los pasos que se van dando en esta forma de pensar, en esta forma de iniciar el proyecto arquitectónico. Esta forma de generar la toma de partido, la famosa idea rectora, es un estudio, es un conjunto de pensamientos, ¿no? En donde se preocupa mucho más por el lugar que va a rodear a esa arquitectura, por el usuario que va a estar dentro de esa arquitectura. Las manifestaciones inclusive del usuario son caldo de cultivo para tomar decisiones al respecto del proyecto. Se entiende al usuario como un ente vivo, como un ente físico y psíquico. Físico, que ya bastante bien estudiado está con el movimiento moderno y el modulor de Le Corbusier, y psíquico, que creo aún nos falta entender un poco más esta faceta de la parte psicológica de todos los usuarios que usan nuestra arquitectura. Entonces, primero se reconoce un problema, se diagnostica un problema, se encuentra un problema y luego se plantea la posible solución al problema que metodológicamente se comportaría como una probable hipótesis, y este conjunto de pensamientos es el inicio, la partida del proceso proyectual. Idea rectora. Como ya han intuido probablemente que estoy del lado de la idea rectora y no estoy en contra de las otras formas de iniciar el proyecto, pero yo vengo a contarles esta historia, yo vengo a contarles el día de hoy la idea rectora. Ya habrá otros videos, les prometo, ya que este video lo he tenido que elaborar por iniciativa y porque además me están llegando muchas peticiones al WhatsApp para pasarles, ¿no? Hacerles alcanzar estas diapos, así que he creído conveniente mejor hacer un video para publicarlo y que todo el mundo, todos mis colegas, mis exalumnos, tengan acceso a este pensamiento que yo practico mucho en mis talleres. Bueno, yo dirijo talleres de final de carrera, así que tengo que ser lo más racional posible y lo más técnico posible en toda la forma de pensar. La idea rectora debe llegar a solucionar el problema del diseño arquitectónico sin desligar las componentes de este. Si la idea rectora no ayuda a solucionar el problema del diseño arquitectónico, entonces no sirve de nada. Y debe hacerlo sin desligar las componentes del proyecto de arquitectura. Y las componentes principales de todo proyecto arquitectónico ya están más que dictaminadas por Vitruvio y por todos los que han venido después de él. Forma, función, estructura. Firmitas, utilitas y venustas. O sea, la idea rectora tiene que resolver la forma del proyecto, la función del proyecto y la estructura del proyecto, sin dejar de lado el lugar, la localización, el clima, la topografía y el entorno físico, que de alguna u otra manera afectarán a la toma de decisiones y afectarán a la solución del proyecto arquitectónico. Tampoco podemos descuidar al usuario, quien es el fin supremo de toda arquitectura. La arquitectura no la hacemos para nosotros, la arquitectura la hacemos para un tercero, para un usuario, y es él quien tiene que vivir ahí, quien tiene que usar y quien tiene que habitar. Sus costumbres son importantes, hay que tomarlas en cuenta, su modo de vida, y hasta la política, la historia y la economía, y tantas otras manifestaciones humanas tendrían que formar parte de una buena idea rectora. La idea rectora desde una perspectiva científica no se puede basar en criterios subjetivos. No es tan libre como sí lo puede ser el concepto y también lo podría ser la conceptualización. La idea rectora es eminentemente racional y técnica. Todos los pensamientos tienen una justificación técnica. Una buena idea rectora es aquella que no solamente resuelve el problema de la forma de la arquitectura, sino que también es compatible con el resto de las componentes del diseño arquitectónico, ayudando a configurar
una posible, una probable solución global al problema de la necesidad de espacio. Pero claro, es posible que debido al carácter del proyecto a diseñar, algunas componentes sean más relevantes que otras al momento de configurar el pensamiento, al momento de configurar la idea rectora, lo cual no implica y tampoco significa que las otras no sean tomadas en cuenta. Vale decir, si vamos a diseñar un hospital de primer nivel de atención o del segundo nivel de atención o del tercer nivel de atención si quieres, es muy probable que dentro del pensamiento inicial y la configuración de la idea rectora nos preocupemos bastante por la función, luego por la estructura, finalmente por la forma. Porque para diseñar este tipo de proyectos arquitectónicos, la función es sumamente importante, aunque eso no signifique que la forma compositiva, el espacio y la estructura no lo sean. Entonces siempre va a haber esta tendencia de que una va a tener un peso mucho más importante en la solución, sin descuidar tampoco las otras partes que componen la arquitectura. La idea rectora, a diferencia de sus competidores, el concepto y la conceptualización, no es una palabra, no es una frase, no es una inspiración divina, es un conjunto de análisis previos al desarrollo del anteproyecto arquitectónico que configuran la hipótesis del problema arquitectónico. Debería contener lo siguiente: reconocemos que existen dos etapas en toda idea rectora. La primera etapa, que es el análisis del lugar, y la segunda etapa, que son las premisas de diseño. En la primera etapa, análisis del lugar, hay una preocupación extrema por el entorno natural o físico, por lo que esto representa. Por ejemplo, tendríamos que elaborar una directiva de impacto urbano o rural o mixta, dependiendo de la situación que se dé. Las famosas análisis de visuales, análisis vial vehicular, vial peatonal, los análisis de asolamiento, de vientos, de ruidos, el análisis de jerarquías zonales del lote y el análisis de la relación con el entorno inmediato. Podrían haber más gráficos, más análisis en la parte de análisis del lugar, dependiendo de la situación particular que se tenga que diseñar. No es una camisa de fuerza, no es algo estrictamente lineal. Sabemos que el diseño arquitectónico no es lineal, es dinámico. Por lo tanto, la idea rectora se adapta a este comportamiento dinámico que posee el pensamiento arquitectónico. Una vez elaborado el análisis del lugar, estamos en condiciones y tenemos todos los requisitos mínimos necesarios para empezar a proponer, y a esta etapa se le llama premisa de diseño, y que están relacionadas a la función de la arquitectura, a la normatividad, al comportamiento del usuario, a la forma compositiva, también al usuario, y a la estructura de soporte que permitirá que esta arquitectura sea real. Podemos reconocer que debemos elaborar la propuesta de accesos peatonales y vehiculares, la propuesta de ejes y tensiones internas, la macrozonificación maestra en 2D por niveles, la macrozonificación en 3D o programa másico, la transformación volumétrica, que normalmente lo hacemos en 6 fases, volumetría conceptual, donde se comprueba el posicionamiento y el emplazamiento de la arquitectura. La volumetría conceptual normalmente es en blanco para que permita observar la calidad compositiva y cómo se ha posicionado y se ha emplazado sobre el terreno. Y finalmente, la aplicación de lineamiento de diseño, que no es otra cosa que la volumetría conceptual, donde uno va explicando cómo es que ha diseñado, cómo es que ha aplicado los lineamientos de diseño en ese proyecto. Finalmente, deberíamos tener también algún gráfico sobre el criterio estructural, el planteamiento de la probable estructura. No podemos desligar. En una idea rectora es imperdonable no pensar en las 4 componentes más importantes de la arquitectura: forma, función, estructura y lugar. Gracias, eso es lo que quería compartir con ustedes, estos pensamientos. Espero que les ayuden algo, tanto estudiantes, colegas que enseñan, colegas que no enseñan, colegas que solo construyen o colegas que solo enseñan o viceversa. Les prometo, por medio de este video, que vamos a continuar una segunda etapa en donde podamos mostrar ejemplos gráficos de cómo se dan estos pensamientos. Explicaremos con más detalle cómo se hace un concepto, qué cosa arroja como resultado final, qué cosa hace una conceptualización,
qué cosa arroja como resultado final y qué cosa hace una idea rectora y cómo termina siendo esto una arquitectura final. Y así podemos comparar y podemos tomar ciertas decisiones y posiciones al respecto. Muchas gracias.